San Luis de Picha, Pincho Sucumanta. Ahí con la tapa hasta allá con Iván Chasquico son chique. Originarios Amaru San Luis de Picha, presente en el estadio Leoncio Prado. Hoy los esperamos con este atractivo cultural, nuestra expresión cultural. Hoy los auténticos campeones internacionales, solamente en el estadio Leoncio Prado. Vamos a presentar a Pacchahuilcacuna. Aquí están nuestros niños campeones internacionales. ¿Por qué les digo campeones internacionales? Porque estos niños en muchas oportunidades han visitado varios lugares del Perú y en sus visitas han acompañado a sus padres en los diferentes concursos. Aquí está Pacchahuilcacuna, nuestros campeones internacionales, hoy en el estadio Leoncio Prado. Vámonos al estadio Leoncio Prado, sola y exclusivamente con las comparsas campeonas, sola y exclusivamente con comparsas seleccionadas, los campeones de campeones, hoy en el estadio Leoncio Prado. Imayinmi Wauquipanicuna, Caimicay Ayacucho, Caimicay Patrimonio Cultural de la Nación. Yucanchicuan Wauquipanicuna, Caihuamanga Yactanchipi, Estadio Leoncio Prado Niscampi, Javarina Canja. Gracias a Asociación Folclórica Cultural Richari Astayay, Hucmantacama, Juyoicoanchique, Yapayanga, Caichunga, Jucneo Provinciata, Kunampunchao, hasta Banja, Taqui, Kunanchikpaj, Tusoy, Kunanchikpaj, Tinku y Kunanchikpaja, Estadio Leoncio Prado Niscampi, Cainamanta, Cajaya, Caicomparsanchicuna, Anchurichcaña, Huauquipanicuna, Estadio Leoncio Prado Niscamanga. Huari Encantos de Huari Perja, Cainamanta, Anchurichcan, Cay Estadio Leoncio Prado Niscamanga, Jinajipanta, Cajaya Wauquipanicuna, Chaya y Camuncuña, Huauquichanchicuna, Cay. Claveles. Ajá, los claveles de Pinchos, Paicunapas, Caijatujaton, Distrito con Manta, Cainamanta, Puririscanco, Estadio Leoncio Prado Niscamanga. Vamos a pedir que aceleren, por favor. Vamos adelante, claveles. Saludos cordiales a las clavelinas. Dentro de esta comparsa, ahí está nuestro presidente de la Asociación Cultural Richari Actayay, el Taita Wilfredo Sarabia, demostrando el amor a su cultura, demostrando el amor a nuestras canciones, demostrando el amor a la tierra que lo vio nacer. Aquí están los campeones internacionales, los claveles de Vinchos, ayañao. Vamos, claveles. Hoy su presentación estelar en el estadio Leoncio Prado. Vámonos al estadio Leoncio Prado. Vámonos con las mejores expresiones musicales. Vamos, Guillermito. Ahí están los claveles de Vinchos, completamente competitiva, los claveles de Vinchos. Queremos recordarles que ya dentro de breve, a la 1 en punto, arrancamos el espectáculo allí en el estadio Leoncio Prado. Recordarles que tenemos solamente las comparsas más poderosas de la región. Contamos con las poderosas comparsas campeones internacionales. Y hoy nos vamos al estadio Leoncio Prado. Chaynapuni, Wauquipanicuna, Cainamanta, los claveles de Vinchos, encabezado por nuestro presidente de la Asociación Folclórica Cultural Richari Astayay, don Wilfredo Sarabia Quispe, encabezando esta bonita comparsa. Yuganchicuan, Anchurimuchcancuño, Wauquipanicuna, Asociación Folclórica Cultural, los hijos cariñosos de Opanja, Paicunapas, más de 7 veces campeón Wauquipanicuna,
paikuna Puririraco kay Carnaval Pucuya Internacional Niskanman Chaipima campeón Yuxiga Moraco Chaynayatagni Anchuriraco kay Cusco la Domanga Carnaval Tentación Chaipipas campeón Aika Moraco paikuna Chaynayatas kay capital del carnaval originario Huancavelica Lauman Anchurispanco Chaymantapas campeón Yuxiga Moraco Chaynayata Juan Panicuna Jucla escenario con Apipas campeón Aika Moraco Jaina Batalla Kay Carnaval Huicamarca Huajana Chincheros región Apurímac Niscampipas campeón Yuxiga Monco Kunan Punchao Estadio Leoncio Prado Niscampim Costumbrincuta Jawari Chihuachcasunchique Kay Comparsanchico con Pitagmata Rico el vicepresidente de la Asociación Folclórica Cultural Richari Astayay el profesor Raulito Flores Opanja Yastamanta Paigunapasa Kainatan Che Camunco Panicuna con Ampunchao Costumbrinco Jawari Chihuananchipaja. Los cariñosos de Opanja, una comparsa de mucha trayectoria e historia, campeones en diversos certámenes a nivel nacional. Aquí está la expresión de los hijos cariñosos de Opanja Vinchos, que hoy se estará presentando en el Estadio Leoncio Prado. Vamos a continuación a presentar al Centro Folclórico Originario, a los campesinos de Socos. Aquí están los campesinos de Socos que vuelven a renovarse después de 26 años. Gracias a nuestro amigo Cueto. Aquí está el trabajo, aquí está la investigación, aquí está el estudio. Y sinceramente vayan las felicitaciones a los campesinos de Socos. Les deseamos todo tipo de éxitos. Retornar y demostrar nuestra expresión en nuestros carnavales rurales. Vamos Ayacucho, que hoy los esperamos en el Estadio Leoncio Prado. Cainamanta o Auquipanicuna. Yapayanca hay delegaciones comparsistas o Auquichanchicuna. Anchurichcango que hay Estadio Leoncio Prado Niscanman. Jinaquipanta o Auquichanchicuna. Unión Totos y Anexos. Paicuna para saber. Apraicamoichico Auquichacuna. Unión Totos. Vamos a invitar al público que todavía vienen comparsas. Y vamos a mantenernos en nuestro lugar. Porque en la esquinita el señor alcalde les ha regalado un borongo de chicha y se han entretenido tomando la chichita refrescante en esta mañana veraniega. Unos segunditos que ya se vienen nuestras comparsas. Y hoy todas estas comparsas estarán haciendo su presentación en nuestro Estadio Leoncio Prado. Gracias Cueto. Sigue adelante hermano. Sigue investigando. Sigue estudiando. Que nuestro folclore, nuestra cultura popular, sinceramente necesita a personajes que se dediquen a difundir y estudiar nuestros carnavales. Vamos a presentar a nuestros hermanos del Carnaval Toteño. Ahí están nuestros hermanos del Carnaval Toteño. El distrito de Totos es uno de los distritos más antiguos de la provincia de Cangallo. Fue creado por el libertador Simón Bolívar el 12 de febrero del año de 1825. La heroína María Parado de Veído nació en Totospampa, donde se conserva su casona, más conocido como Palacio. Según la historia, se origina de las influencias musicales de la Quebrada, en donde se concentraba en el anexo de Chacabamba a orillas del río Pampas, entre los distritos de Totos y Vilcanchos, donde desde la época colonial se cultiva estos carnavales. Aquí está el Centro Unión Totos y Anexos de la provincia de Cangallo, ahí con la representación de María Parado de Veído, la heroína María Parado de Veído, hoy con el Centro Unión Totos y Anexos. Gracias Totos, gracias por estar dentro de la Asociación Cultural Richari Actaya del distrito de Vinchos. Vamos Totos, llevando como símbolo nuestra bicolor, la blanca y roja, signo de buen peruano. Vamos Totos,
Y hoy los esperamos en el estadio Leoncio Prado. Chaynapuni, Huauquipanicuna, Ñuganchicuaña, Ñaupagninchipiña, Centro Unión Totos y Anexos Paiguranpasa, Cunampuncho, Estadio Leoncio Prado Niscanmanga, Ancho Niscanco, Cainamanta Huauquipanicuna, Caimicay Yachtanchique, Caimicay, Chunga Jugneo Provincia. Cainamanta, los brillantes de Yantapacha, Ñuganchicuan, Ñaupagninchipiña, los brillantes de Yantapacha, Paiguranpasa, Taki Ninguta, Tusui Ninguta, Pachacuy Ningutama, Cunampuncha, Jabarichuazunchiga, Estadio Leoncio Prado Niscampi, Chaypim Sunas Jaikiku, Huauquipanicuna, Chaymañaya, Pasacuna Gachun, gracias. ¿Qué pasó? Esto fue la presentación estelar de nuestra asociación cultural Richari Actayay del distrito de Vinchos. A nombre de nuestra asociación cultural, el eterno agradecimiento a nuestras autoridades de nuestra provincia de Huamanga. Gracias mil a todo el público ayacuchano. Y hoy nos vamos derechito. Los esperamos en el estadio Leoncio Prado. Gracias a nuestra municipalidad provincial de Huamanga, a la subgerencia de cultura, eternamente agradecido. No se muevan, porque se van. Vienen las comparsas urbanas. Vienen las comparsas urbanas. Viene la comparsa de la Magdalena. Viene la comparsa de San Miguel. Viene la comparsa de Cangallo. Viene la comparsa para que hoy sigamos disfrutando del colorido. No se muevan, porque este carnaval ayacuchano tiene su esencia de nuestra cultura viva. Ya, ahorita lo vemos. Ya, ahorita eso, bueno. Bueno, lo dicho. Sí, voy a venir. Voy a venir más tarde. Con Canal 5, ven. Allá me van a hacer entrevista. Entonces tu punto va a ser este nomás de acá. Estático no sé, ¿no? Sí, con el zoom juegas un poco. Sí, en ese punto, porque como van a entrar, y hay la misma toma, la misma yo también, ya las dos tomas de apoyo. Ya no sé por qué. Claro.
¿A qué hora? ¿A qué hora vienen? Hoy va a haber otro lanzamiento. Ahorita van a lanzar también. ¿Deja también tu mamá? ¿Cómo se puede preguntar a ese pata? ¿Qué ripea lo después? Ese señorcito, ¿de qué sale? De la memoria, el señor nombre. Ah, de Rico. Y un cinco. Pero ya sí está la cosa. Ahora bien, que viene otro. Así es, amigos, como lo anunciado previamente, ya se hacen presentes las comparsas venidas de las diferentes provincias de nuestra región Ayacucho. Y ya va haciendo su ingreso la comparsa Sentimiento Fajardino, quienes vienen con lo mejor de su arte, representado en el baile, en la algarabía y alegría de sus mujeres y hombres, quienes al compás de su música vienen a alegrarnos en este gran día, como es el lanzamiento del Carnaval Ayacuchano 2020. Recordemos también que esta comparsa ya ha sido ganadora del Gran Pucllay, representándonos en diferentes departamentos, llevando y dando a conocer nuestro arte, nuestra tradición, nuestro folclor ayacuchano. Asimismo, esta comparsa ya ha sido reconocida también por el Congreso de la República por haber logrado que nuestros pueblos originarios sean reconocidos en espacios como es el primer poder del Estado. Está con nosotros la Asociación Cultural Sentimiento Fajardino. Desde muy pequeños vienen cultivando el arte, la tradición dejada por nuestros antecesores, nuestros hatuntaita, como decimos en quechua. Kusapuni kaypiña kachkanku sumak takinkuwan, uyarikunapaq, pachankunapas sumak llimpiyuqkuna. Muyurikuspa, kusirikuyta chayaykachimunku. Amasua nispa
Amayuya Nispan Chayaycamungu, sentimiento fajardino. Amasúa, Amayuya nos recuerdan en sus cánticos, como nos enseñaron nuestros antepasados. Bellas mujeres representando el Pumpín fajardino a través de sus coloridas prendas. Y los hombres también saltando y entonando cánticos al unísono, recordándonos las vivencias de nuestras culturas anteriores, el Amayuya y el Amasúa. Amajeya nos dicen el día de hoy. Y enseguida vemos también, además, comparsas haciendo su ingreso. El día de hoy estará con nosotros la comparsa La Marina. Cangallo Corazón también ya se puede visualizar. Cada uno de ellos llevando lo mejor de su arte, representando a cada una de las provincias en este gran lanzamiento del Carnaval Ayacuchano 2020. Sumak limpiyuhkunam sipaskunapas yaykuykamuchkankuña. Tusuriykuspanku, hinkuriykuspanku, kuyakuyninta, kusirikuyninta chayaykachimunankupaq. Llaqtawan kuska, chullan maquilla, kusirikunapaq kunan hatun punchawpi. Amigos, ya estamos observando a la comparsa de Tambo La Mar. Ujiñahuicha Sumjusúa de gran sentimiento. Es la descripción que nos hacen de los lamarinos y de las bellas mujeres de Tambo La Mar, quienes también han recibido mención honrosa en diferentes espacios donde han ido llevando y poniendo en alto el nombre de nuestra querida región Ayacucho. Carnavales, testigo de las locuras y los desamores, es lo que nos dicen en sus cánticos estas bellas mujeres que vienen desde Tambo La Mar. También está integrado por los residentes lamarinos.
Esto ya se acabó la chica. ¿Cómo te ves? Fácil todo. ¿Tu asistente? No, es que la chica que vende el Chicha. ¿Ella es? Ah. ¿Todo tu chicha lo has comprado? ¿Todo tu chicha lo has comprado? ¿Todo tu barrio lo has comprado? sino que la señorita pues como tú ves harina y sangre. ¿Cuánto está el baile? El balde. 10 soles le pedí. ¿Todo el 10 soles? Y en este instante hacen su ingreso la comparsa La Marina, quienes también han sido ganadores del Gran Pucllay. Desde muy pequeños vienen revalorando y aprendiendo parte de nuestras costumbres carnestolendas. A través del Sijuyunacuy nos demuestran el valor de los hombres que provienen de esta bella provincia de la mar. ¿Qué dije no hay fuego? ¿Qué es el noticiero? Kaypiñam kachkanku warmakunapas, warakankunawan ñawparichimuchkanku hatun Pucllay carnavalta. La Marinata ñawparichimuchkanku. Paykunapas sumaq llimpiyuqkunam yaykuykamuchkankuña harikuna umallimuchkanku. Ya está aquí la comparsa La Marina, tradición que viene desde la mar Ayacucho, llevando a todo el mundo lo mejor de nuestra cultura representada a través de los bailes. Y en esta ocasión especial a través de nuestro carnaval ayacuchano. La Marina, mira. Vete un pedacito. Y para que todos puedan observar, ya tenemos enfrente una representación del Sejuyo. Y vienen flameando también el símbolo de este gran carnaval. Kusapuni kallpawan sikuyuranapunku. Manawajaspalla allinta suni kallpawan ñawparirqunku.
cada una aportando sus frutos más representativos, como es la naranja, y en la mano izquierda también la bebida típica de esta bella provincia, el camacho. Kusapuni Kaisin Chirupaipa. Cánticos es lo que nos dicen los chicos de esta bella provincia de la mar. Ellos son la comparsa La Marina, representando a su provincia con estos bellos trajes, los colores naranja y verde, como símbolo de la productividad de esta provincia. Y el infaltable camacho para refrescar esta calurosa mañana. Todo el equipo supongo que están cobrando 128.000, me parece. Así en Alamonia. ¿Quiénes están en Alamonia? O sea, todo el día van a... Supongo. Para cobrar ese monto. No eres de la... que falta. También ya podemos visualizar a la Asociación Promotora Cultural Cangallo Señorial, quienes también se hacen presentes en este día importante para deleitarnos con lo mejor de su presentación. Cangallo Señorial fue creada el 12 de abril del 2014 con el propósito de organizar, revalorar la cultura viva de la provincia de Cangallo, siempre en el marco de la región Ayacucho.
Kaitañami aykuyka muchkanku, jurimanta tiniyanta aptarikuskanku. Paykunam hatun puklay carnavalpi llaliparhumunku, hinaspa kay hatun riqsikuyta chaskikunku. La provincia de Cangallo no solo es conocida por sus carnavales, también es bastión de la fe católica y es representada a través de la festividad de los Reyes de Cangallo, que a la fecha ya ha sido declarada como Patrimonio Cultural de la Nación. La fiesta patronal de la Virgen de Asunción y el jolgorio del carnaval ayacuchano cangallino se encuentra hoy representado a través de la elegancia y la alegría que nos traen sus bellas mujeres y hombres que acompañan con toda su alegría para esta mañana de lanzamiento del Carnaval Ayacuchano 2020. Hilton se apagó. Ay, pensé que tenía clave. A la comparsa Cangallo señorial también se le resalta por haber sido ganadores absolutos de la Tinía de Oro en el 16º Encuentro Nacional del Carnaval Originario del Perú, Pucllay 2018, realizado en la ciudad de Andahuaylas. Asimismo, fueron también ganadores del primer puesto en el Carnaval Ayacuchano 2019. Y también esta gran alegría se representa el día de hoy como ganadores de la Mandolina de Plata 2019 en el primer Tupay Nacional, organizado por la Municipalidad Distrital Andrés Avelino Cáceres Dorregaray. Kusapuni kay hatun riqsikuykunata chaskikunku, Cangallo provinciapi tusukuna, ichaqa kay hakachkan, lliw Ayacucho suyu kusirikunanpaq. Es lo que nos dicen los chicos de la comparsa de la Asociación Promotora Cultural Cangallo Señorial.
señorial, quienes se hacen presentes en esta mañana para dar inicio al gran lanzamiento del Carnaval Ayacuchano 2020, organizado por la Municipalidad Provincial de Huamanga, a través de la Gerencia de Cultura, Turismo y Desarrollo. La siguiente, ¿no? Lo primero es. También ya hace su ingreso a la comparsa Huamanga Tunante. Esta comparsa representativa de Ayacucho fue fundada en 1977 por las familias de don José Rivera Ludeña y Coronado Manco Cervantes, junto a los entonces jóvenes estudiantes y músicos de la Tuna Universitaria San Cristóbal de Huamanga. Uno de ellos es el recordado Walter Vidal García, quien propuso el nombre de Huamanga Tunante. Al momento de poner el nombre de Huamanga Tunante, no imaginaban que ello devendría en lo que es hoy una auténtica institución del carnaval tradicional huamanguino. Paulatinamente fueron integrándose más familias representativas de esta ciudad y sus destacados músicos y cantantes, por supuesto, integrado por hombres y mujeres. Además, intelectuales, autoridades, profesionales y también los ayacuchanos residentes en Lima y otras ciudades del Perú y el extranjero conforman esta hermosa comparsa Huamanga Tunante. Vale recordar que Huamanga Tunante es una de las comparsas más representativas de la ciudad de Ayacucho, con 33 años de vigencia ininterrumpida. Integrantes de la comparsa Huamanga Tunante, que se hacen presentes para alegrarnos con lo mejor de su arte. Con 33 años de vigencia ininterrumpida, ya son 43 años que vive cultivando el arte popular. Ha conquistado las mejores calificaciones y premios en los concursos del carnaval huamanguino, siendo la única comparsa en obtener el premio Excelencia, otorgado solo a quienes ganen el concurso de comparsas durante 5 años y de forma consecutiva. Conformado por más de un centenar de integrantes, la mayoría de ellos son destacados músicos y cantantes del folclore ayacuchano.
Folclórico Los Labradores de Compañía, Kusapuni. Ellos vienen desde Pacaicasa, una organización, un centro folclórico fundado en 1989, conformado también por niños y niñas que desde pequeños van apreciando y amando el arte popular, el arte de sus padres y de sus abuelos. Kusapuni, Centro Folclórico Los Labradores de Compañía. Paikuna chayaykamuchkanku Pacaicasa llaqtamanta pacha. Waranqa iskunpachak, pusanchunka iskunniyuq watapiraq paqarimunku. Hinaspa kaypiña ñuqanchikwan kachkanku, sumaqta kusirichiwananchikpaq. Tusuyninwan, witisqankuwan hina. Kusapuni, Ayacucho, Carucaru, llaqta unkunkunamantara, hinalla chayaykamuchkanku, puklay, carnaval punchawkunapi kusiriykukunanchikpaq. Mana uyarikunapaqmi, warmikuna miskita takinankupaq, Kiuwan yakuchata upiaykunku, abejapa miskichanwan miskikachispanku. Huiruipacha, desde Huiruipacha se hacen presentes los huaraqueros, el centro folclórico Los Huaraqueros de Huiruipacha. Ellos están con nosotros y han venido para el día de hoy desde Quinua a alegrarnos y mostrarnos lo mejor de su arte tradicional. Huarmachakunapas, Miskita, Tusurispanku, Tingianta, Ojachispanku, Kaipiña, Kuyurkanapunku.
día de hoy. Huarmacunapa, Sumarta, Ujachichcancu, Niñanguta. Diversos centros folclóricos que cultivan los carnavales rurales. Acos Pinchos, nuestros hermanos y hermanas, integrado por niños y niñas también, acaban de arribar desde Acos Pinchos. Haciendo su ingreso la Asociación Cultural Los Hijos de Quinua, quienes una vez más se hacen presentes. Bellas mujeres portando flores amarillas en representación de los frutos y la belleza que nos muestra nuestra querida Pachamama. Los abuelos de Quinua. Este centro cultural folclórico es reconocido no solo a nivel Ayacucho o a nivel del Perú, también ha trascendido
fronteras, llegando a diversos países y poniendo muy en alto nuestra cultura y tradición ayacuchana. Donde estés, vente por favor. Lizardo Guaita, tus papás te están esperando aquí en el escenario. Kusapuni Anchanarixtirikusu, Quinua Yactamanta Pacha, Hatun Taitacuna, los abuelos de Quinua se hicieron presentes. Nuestros pueblos originarios continúan demostrando lo mejor del carnaval rural. Agradecemos a cada uno de los participantes venidos de diferentes pueblos por habernos acompañado en esta mañana del lanzamiento del Carnaval Ayacuchano 2020. Gracias a ellos hemos podido disfrutar de la cultura, de la tradición, del arte popular, que hace que Ayacucho sea reconocido no solo en el Perú, sino en diversos países. Muchas gracias, amigos y amigas Caicamayan. Este evento se ha realizado gracias a la Municipalidad Provincial de Huamanga, a través de la Subgerencia de Turismo y Cultura.